En este Domingo del Buen Pastor comenzamos con una pregunta. Tenemos claro quién es el Buen Pastor. El Buen Pastor es Jesucristo. Yo soy el Buen Pastor, nos ha dicho. Pero ¿quién es la buena oveja? Es decir, ¿quién es la oveja amada, la oveja que se deja querer, la oveja protegida por el Padre? Y la respuesta nos la ha dado el mismísimo Jesucristo. La oveja amada es aquella que escucha, dice Jesús, la que escucha mi voz. Es decir, es la oveja que escucha. Decía San Bernardo que aquel que se constituye maestro de sí mismo, su propio maestro, ha elegido por maestro, se ha convertido en discípulo de un estúpido. Es una frase para pensar. San Bernardo tiene unas frases espectaculares y esta es una de ellas. Por eso, cuando uno se escucha solamente a sí mismo, provoca grandes males a su alrededor y si llega a un puesto importante en la sociedad, grandes males en la sociedad entera, en la familia, a su alrededor. El maestro que se hace maestro de sí mismo acaba siendo discípulo de un estúpido. Por eso no puede ser la oveja amada de Jesús. Para ser oveja hay una cualidad que es escuchar, pero sobre todo escuchar al divino maestro, al buen pastor, que sea el pastor mío y yo escuchar su voz. Bueno, una vez resuelta esa primera cuestión, esa primera pregunta, no cualquier oveja es amada la oveja que escucha la voz del pastor. Por eso vamos a ser buenas ovejas, vamos a constituirnos en discípulos de aquel que es el buen pastor, el maestro que nos ama, nos quiere, nos protege. Y una vez resuelta esa primera cuestión, hay una segunda pregunta. Esta es una pregunta que voy a dirigir de un modo especial a los jóvenes. Qué suerte que tenemos tantos jóvenes entre nosotros y además que cantan tan bien. Pero ahí va la pregunta dirigida a vosotros. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, aparecen unas mujeres distinguidas y adoradoras de Dios, unas mujeres piadosas. ¿Y qué es lo que hacen esas mujeres piadosas descritas en la primera lectura? ¿Qué dicen los Hechos de los Apóstoles? No tengáis miedo a equivocaros. Exacto. Felicidades porque habéis escuchado bien. Es decir, los oídos que escuchan también lo que dice, por ejemplo, la Escritura, lo que dice el buen pastor. ¿Y qué es lo que dice? Que esas mujeres distinguidas y adoradoras de Dios fundieron, es decir, hablando en plata, fundieron a Pablo y a Bernabé. Es decir, promovieron una revolución contra ellos hasta el punto de que los expulsaron de aquel lugar. Es decir, por tanto, ¿es posible que una mujer piadosa actúe no en nombre de Dios, sino en nombre de otro? Sí, es posible. Por tanto, en fin, ya veis que es bueno escuchar, pero no escuchar a cualquiera, hay que escuchar al buen pastor. Y cuando constituimos, igual que San Bernardo decía, que cuando uno se constituye maestro de sí mismo, acaba siendo discípulo de un estúpido, es decir, de mí mismo. Cuando uno se constituye en discípulo de la opinión pública o de personas envidiosas que no tienen el Espíritu de Dios, se convierte en discípulo de muchos estúpidos. Que no es insultar a todo el mundo en general, sino saber que debemos que ser
La oveja amada que escucha al buen pastor, y por tanto, cuando hay un espíritu que lo que plantea son envidias, venganzas, odios, no habla en nombre del buen pastor, ahí no está la voz del buen pastor. Por tanto, es necesario discernimiento. Y ahí aparece la tercera cuestión. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño. No tengo ninguna duda que vosotros, los que estáis aquí, sois ovejas amadas y protegidas por Dios. Eso es evidente. Basta veros vuestra sonrisa, vuestra alegría, el sentido positivo, escuchar al buen pastor. Pero ¿cómo hacerlo? Juan, en el Apocalipsis, hemos escuchado en la segunda lectura, se acerca a los ancianos, ve una multitud de personas vestidas de blanco y dice: ¿y estos quiénes son? Debió de ser un espectáculo ver tanta alegría junto, tantas ovejas juntas, llenas de alegría, alabando y adorando a Dios. ¿Pero quiénes son? La respuesta no tiene desperdicio. Dice: son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Pensáis que se puede lavar con sangre una prenda blanca? Yo no lo haría. Así, me refiero, lavarlo con sangre. ¿Por qué? Porque está hablando en un lenguaje simbólico. Lo que está diciendo es cuando uno mete dentro de sus venas, dentro de su espíritu, el espíritu del buen pastor, el espíritu de Dios, la voz de Dios, y eso purifica todo. Nos volvemos resplandecientes con ese espíritu. El gran secreto es escuchar al buen pastor y ahí discernir dentro de nuestro corazón hasta el punto de que por nuestras venas fluya la sangre de Cristo. Vamos a acudir a la Virgen. La Virgen es resplandeciente. También es conocida como la Divina Pastora. Hoy es el Día del Buen Pastor y también es una fiesta participada de María Santísima, que consiguió ser resplandeciente, una mujer vestida de blanco. ¿Por qué? Porque ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo fluye por las venas de la Virgen. ¿Y eso en qué se manifiesta? En todo el obrar, en todo el ser. Pues vamos a seguir los pasos de María, siendo ovejas del rebaño de Dios, amadas por Dios, protegidas por la mano de Dios, llegando a tener en nuestras propias venas, como María Santísima, la sangre de Cristo, las emociones de Jesucristo.